¿Alguien quiere hacerlo? ¿O tomo la lista? Bueno, voy a tomar la lista. Me parece que una de nuestras compañeras quería presentarla, pero no sé si ya está aquí. No es, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la lista. Ok. Bueno, vamos a comenzar con Ojeda Varela. No está, ok. Acuérdense que son Maestra, no lo hice porque como mi compañera lo pidió, pensé que ella lo iba a presentar. Ay, no, pues bueno, ya ni modo. Es un 0, ¿eh? Y no tengo a nadie en espera. Continuamos. ¿Nadie lo tiene? Entonces voy a poner puros ceros. Sí lo tengo. ¿Mande? Yo sí lo tengo. Miguel. No sé. Ya sería tu segunda tarea. Sí, está bien. Pues si quiere primero darle oportunidad a los que no tienen tarea y así no lo hicieron, pues sí lo presento. Pues es que les voy a poner cero si no lo tienen. A ver, 4 personas y si no, pues tú. Entonces sí lo presento. Pues mejor no los arriesgo. Ahorita lo presento, nomás te acomodo. Ok, déjame nada más configuración. Te doy permiso. Listo. Sí, ahorita lo presento, que nomás acomodo bien para presentarlo. Sí, está bien, está bien. Aunque sea. Maestra, me comenta mi compañera que creo que está en lista de espera o no sé, que porque no le permite entrar. Listo. Pues, si quiere que lo presente ella. ¿Es ella, Ivania? Sí es Fátima. Me parece Fátima, ya te lo iba a ganar. ¿Alguien tuvo cero, Fátima? Nah. Como quieran. Pues si lo dejé que ella lo presente más. Ajá. Ya puedes presentar, Fátima. ¿Ya se ve? Ya. Ok, bueno, pues nada más tenemos que utilizar el teorema de Stokes y dice que la integral cerrada de, ¿cómo se llama? Del campo magnético por el diferencial de las corrientes es igual a la doble integral de la superficie del gradiente del campo magnético por la superficie, bueno, la diferencial de superficie. Entonces aplicamos
esto de aquí aplicamos en todas las componentes, por así decirlo, de la integral, bueno, de esto de aquí. Y como este de aquí es igual a esto, pues nada más lo sustituimos, ¿verdad? Y por ejemplo, la J se nos había dicho que como es la densidad de carga, sí, ¿verdad? De Como es la corriente. densidad de carga, De ¿de qué? corriente. Ah, sí, de corriente, ajá. Pues es el diferencial de corriente entre el diferencial de área por un vector unitario, por el diferencial, bueno, como aquí tenemos este diferencial de área, se cancelan y esto quedaría como I, entonces pues ya se eliminaría la integral y nada más quedaría como la doble integral de la constante que queda fuera de esto, por Ok. dA. Ujú. Y ya. Muy bien. Nada más ahí son productos puntos, ¿eh? Ahí donde tienes Sí. la parcial de E respecto de T punto diferencial de área. Ujú. Ujú. Igual en la J punto de A también es punto. Sí. Ok, hay que cambiar eso nada más y ya sería todo. Gracias, Fátima. Ujú. Sí. Tienes 10. Sale pues. Ok. Entonces vamos a continuar con la clase, ¿sale? Entonces ayer les había dicho que hicieran un resumen o una conclusión, ¿verdad? Pero pues lo vamos a hacer aquí para que esté igual para todos. Entonces déjenme nada más me acomodo porque estaba haciendo de comer y se me perdió lo que tenía aquí listo. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos todas las ecuaciones de Maxwell para medios libres o medios materiales. ¿A qué me refiero con medios libres? Los medios libres son en el vacío, ¿verdad? En esos medios aparecen, en esas ecuaciones solo aparecen los campos eléctrico, magnético, el E, el B y las constantes de epsilon 0 y mu 0, ¿verdad? Que son constantes en el vacío. Entonces ahí pues vamos a comenzar con esto y vamos a decir ecuaciones de Maxwell. Y en las presentaciones van a tener que encender su cámara, para conocerlos. Para que estén preparados. Entonces vamos a poner ecuaciones de Maxwell. Es como el resumen. Y pues vamos a comenzar para medios libres, ¿verdad? O en el vacío. Esto significa que no estamos considerando los efectos de la materia. Y pues también vamos a tener dos columnas donde vamos a tener la forma diferencial y la forma integral. Forma diferencial y forma integral. Forma integral. Entonces vamos a comenzar con la ley de Gauss, que nosotros ya conocemos desde electricidad y magnetismo. Y esta ley de Gauss nos dice en forma diferencial que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon 0. Y en la forma integral, pues tenemos que es la integral sobre la superficie de E punto de A igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Esa es la ley de Gauss. Después tenemos la ley análoga a ley de Gauss, pero para campos magnéticos, la que nos dice o nos predice la no existencia de monopolos magnéticos, y esa es la divergencia del campo magnético igual a 0. En forma integral, pues sería la doble integral sobre la superficie de B punto de A igual a 0. ¿Sí?
Después tenemos la ley de Faraday, que es el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la variación de del campo magnético o de inducción magnético respecto del tiempo. Y en su forma integral, pues es una integral sobre una trayectoria o camino C de E punto dl igual a menos la doble integral sobre la superficie de la parcial de B respecto a T punto dA. Aquí, acuérdense, hay que poner los productos punto, no se les olvide. Y finalmente tenemos la ley de Ampère, que fue lo que estuvimos trabajando la clase pasada, ayer, que es el rotacional del campo magnético igual a μ0 por JL más μ0 por epsilon 0 por la parcial de E respecto al tiempo, ¿verdad? Que fue el término que ayer encontramos que debía agregarse, que es la corrección de Maxwell. Y en su forma integral, pues es una integral sobre un camino o trayectoria de B, bueno, que fue lo que acaba de explicar Fátima, B punto dl igual a la corriente I. Ahí no sé si me falta una constante, ¿sí, verdad? μ0 por I más μ0 epsilon 0 de la doble integral sobre la superficie de la parcial de E respecto de T punto dA. Entonces, hasta aquí, estas son las 4 ecuaciones de Maxwell que describen cualquier fenómeno electromagnético en la naturaleza, ¿verdad? Entonces son ley de Gauss, ley de no existencia de monopolos, ley de Ampère ley de Faraday y ley de Ampère. Entonces, estas son para medios libres y para medios materiales tenemos las siguientes. Entonces, vamos a cambiar de pizarra. Medios materiales. ¿Qué significa cuando yo digo medios materiales? Pues me estoy refiriendo a cuando ya se considera la magnetización y la polarización en los efectos del campo eléctrico y del campo magnético, ¿verdad? Y es donde aparece ahora, en lugar de E y de B, aparece el campo desplazamiento, que es el D, y el H, que es el campo magnético que estuvimos viendo ayer. Entonces aquí igual vamos a poner forma diferencial y la forma integral. Forma diferencial, forma integral. Entonces, pues comenzamos con la ley de Gauss. Esta expresión que voy a poner la tienen ahí al inicio de los apuntes donde estuvimos viendo polarización, ¿sí? Entonces, esta es la divergencia del campo D es igual a una densidad de carga libre, ¿sí? Esto es una D, es el vector de desplazamiento que está en términos del campo eléctrico y de la polarización. En su forma integral, pues en una integral sobre la superficie S sobre la superficie S del D punto dA, que es un diferencial de área, igual a QL, que es esta es una QE, es una carga libre, ¿verdad? Entonces, esta integral es la carga libre. Eso es para medios materiales. La segunda ley, que sería la divergencia del campo magnético, la de no monopolos magnéticos, no cambia
para medios materiales. Es exactamente la misma que para medios libres. Y esta pues es la misma, entonces es la doble integral sobre la superficie de B punto de A igual a 0. Y la ley de Faraday también es exactamente la misma. Entonces la reescribimos. El rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial de B respecto a T. Y en su forma integral, pues es lo mismo. La integral sobre un camino o trayectoria de E punto de L es igual a menos la doble integral sobre una superficie de la parcial de B respecto a T punto de A. Y la número 4, que es la ley de Ampère, pues sí cambió y ayer la obtuvimos. Entonces esto es el rotacional de H es igual a JL, que es una densidad de corriente libre, más la derivada parcial del campo D respecto del tiempo, ¿sí? Y en su forma integral, pues es la integral sobre un camino o trayectoria de H punto de L igual a I más la parcial respecto del tiempo de la doble integral sobre la superficie de D punto de A, ¿sí? Entonces, esto ya serían las 4 ecuaciones de Maxwell, tanto para medios libres como para medios materiales, nada más considerando que estas dos no cambian entre las dos, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de estas 4 ecuaciones diferenciales, Maxwell dedujo y obtuvo muchísimas cosas y que son muy importantes, que yo creo que quienes lo van a exponer no lo van a decir, ¿verdad? Todos los resultados y todas las predicciones que salieron de ahí, que una de esas pues es la ecuación de onda. Entonces, ya hasta aquí tenemos las ecuaciones de Maxwell. Y fíjense bien, aquí nada más aclaramos que donde el vector desplazamiento es igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Y el campo H, pues es 1 sobre mu 0 por B menos la magnetización. Entonces aquí se refleja que estas ecuaciones, al aparecer estos dos campos, pues ya tienen, ¿cómo se dice? Ya están considerando los efectos de la materia porque está el fenómeno de polarización y el fenómeno de magnetización, ¿verdad? Entonces, por eso estas son para medios materiales. Y fíjense bien, estas ecuaciones se aplican de acuerdo al material. Entonces, no sé si ustedes recuerden, pero cuando veíamos inicialmente los tipos de dieléctricos, vimos unos dieléctricos que eran isotrópicos, homogéneos y lineales. Hasta estuvimos diciendo qué significaba isotrópico, que era homogéneo y que era lineal. ¿Alguien recuerda qué es isotrópico? ¿Qué es? Déjeme buscar en los apuntes. A ver, todos, chicos. Homogéneo, lineal. El isotrópico es que las propiedades eléctricas no dependen de la dirección del campo eléctrico. Exacto, no dependen de la dirección. Entonces, a veces dan esos ejemplos de que, bueno, si tú estás imagínense que están parados en algún espacio, si ustedes rotan su vista
ese medio va a ser isotrópico si ustedes al cambiar de dirección ven exactamente lo mismo, ¿verdad? Y homogéneo tiene que ver algo así, pero no habla de direcciones, sino que habla de posición, ¿verdad? Yo puedo moverme en cualquier posición y ese espacio o donde yo esté, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando un material es isotrópico, homogéneo, lineal, significa que las propiedades de ese material no dependen ni de la dirección ni de la traslación, y que sea lineal significa que eso viene desde la prepa, siempre han escuchado la palabra lineal, significa que son, las propiedades son proporcionales, ¿verdad? Cuando algo es lineal es porque es proporcional. Entonces, en este caso vamos a dar de nuevo la expresión para este tipo de medios que son los más simples, porque si ustedes recuerdan, vimos, bueno, ahí les puse la nota, creo, de otro tipo de medios, donde cuando ya no se consideran isotrópicos, homogéneos y lineales, la relación entre los campos eléctricos y la polarización es muy complicada, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una matriz o un tensor y que también dependa de las posiciones y que sean funciones muy complicadas. Pero para estos medios, los isotrópicos, homogéneos y lineales, que son como los materiales ideales, ¿no? Las relaciones entre los campos son muy simples y son lineales, es decir, solo están multiplicados por una constante de proporcionalidad. Este es el caso más simple. Por ejemplo, pues para estos cursos es lo ideal. Entonces, para esos medios vamos a dar de nuevo las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Son importantes porque a partir de estas vamos a obtener la ecuación de onda. Entonces, vamos a decir ecuaciones de Maxwell para medios isotrópicos homogéneos y lineales. En física se hacen varios de estos ajustes, ¿verdad? Para comenzar con el análisis de algún fenómeno, pues uno trata de quitar las variables que nos metan ruido lo más posible, es decir, se inicia con un modelo idealizado, ¿no? Entonces, en este caso, estos medios, pues son, o estos medios o materiales, pues son materiales idealizados. Después de analizar este tipo de medios, si uno quiere como que ahondar más en el tema, pues empiezas a considerar otras características y ya empiezas estudios más detallados. Para este curso, pues con esto es suficiente, ¿sí? Entonces, las ecuaciones de Maxwell van a cambiar para este tipo de medios y siempre van a cambiar para cualquier medio, ¿sí? Entonces, en este caso, la relación la relación entre los campos eléctrico y magnético, eléctrico y magnético están determinadas por lo siguiente. Entonces, estas van a estar determinadas de la siguiente manera. El campo D, que es el campo vector de desplazamiento, lo vamos a poner simplemente como una constante por el campo eléctrico. Entonces va a ser una constante epsilon por el campo eléctrico. Y el campo B va a ser una constante que voy a llamar mu por, perdón, aquí me equivoqué, es H igual a 1 sobre mu por el campo H, perdón, el campo B. Ya tengo hambre, perdón. El campo B, ¿sí?
Entonces aquí, si se fijan, la relación es muy simple. Es una constante por el campo eléctrico, una constante por el campo magnético o la inducción magnética. Entonces, en este caso, esta epsilon y esta mu, fíjense que no es ni epsilon 0 ni mu 0, ¿verdad? Porque epsilon 0 siempre lo denotamos como la permitividad del vacío y mu 0 es la permeabilidad del vacío. Entonces, en este caso, estas al no tener el sub-cero, pues nos hablan de que son otras constantes que dependen de los materiales y que están medidas. Entonces, ¿dónde epsilon y mu son constantes características del material? Y en otros materiales más complicados que no se pueden considerar como isotrópicos, homogéneos y lineales, estas relaciones van a cambiar. Van a ser relaciones más complicadas. Tal vez esto tenga que explicarlo como una matriz, esto y un vector, igual aquí una matriz y un vector, ¿no? Pero en este caso, como son los medios más simples, pues vamos a considerar esto. Entonces aquí epsilon y mu son constantes características. Y con esto, y con estos campos, las ecuaciones de Maxwell, van a ser las siguientes. Si ustedes recuerdan, pues bueno, son 4, pero tengo que considerarlas de medios materiales, ¿verdad? Entonces, la primera, que era la de Gauss, que era la divergencia del campo o vector de desplazamiento D, es igual a ρL, y solo voy a tomar la forma diferencial. Aquí siempre las ecuaciones de Maxwell. Ignoren los 2 puntos. En forma diferencial son... Ignoren los 2 puntos estos que no me pude borrar, ¿sí? Solo voy a tomar las formas diferenciales. Entonces aquí, esto va a cambiar a esto porque voy a hacer la sustitución de este campo de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar la divergencia de epsilon por E. Epsilon es una constante, entonces puede salir del operador y me quedaría epsilon divergencia de E igual a ρL. Paso dividiendo la epsilon y me queda la divergencia del campo eléctrico es igual a ρL sobre epsilon, ¿sí? Y nada más acuérdense que no es lo mismo epsilon que epsilon sub 0. Tengo esa. Y la siguiente, pues, es la de no monopolos, pero pues esa como está en términos de B, no cambia, pasa igual. Sería la divergencia del campo B es igual a 0. Y luego la de Faraday, pues tampoco cambia porque está en términos de E y de B. Entonces esta queda igual. Y la pasamos igual. Rotacional del campo eléctrico igual a menos la derivada parcial de B respecto de T. Y luego viene la de Ampère y esa sí va a cambiar, ¿verdad? Porque es el rotacional de H igual a J sub L más la parcial de D respecto de T. Y aquí va a cambiar porque aparece H y D. Entonces, cuando sustituya H, que es 1 entre mu por B, aquí me va a quedar 1 entre mu y la voy a pasar multiplicando. ¿Están de acuerdo? Y aquí la D, pues igual es epsilon por E. Entonces, cuando cambio esto, me queda rotacional de B igual a mu por JL más mu epsilon por la parcial de E respecto de T, ¿sí? Y las voy a etiquetar. Ay, me asusté, perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué la primera se divide entre epsilon? Ajá, porque aquí cuando sustituyes el D, aquí, te queda epsilon por E.
y la épsilon es una constante. Te queda divergencia de épsilon por E. La sacas y te queda épsilon por la divergencia de E y yo paso dividiendo la épsilon. Ah, ok, gracias. Entonces esta sería la ecuación 1. Maestra, ¿en el último es B o beta? Disculpe. Es B, es B, Gracias. es B. Es el campo magnético, sí, B. Gracias. Entonces las etiquetamos y tengo, bueno, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, esta 1, 2, 3 y 4, son las ecuaciones de Maxwell específicamente para estos medios, ¿sí? Si nosotros tenemos otro medio diferente que no cumpla con estas características, estas relaciones van a ser diferentes y por lo tanto estas van a cambiar. Pero bueno, aquí lo importante es que nosotros ya tenemos estas para estos medios y a partir de esto vamos a checar, por ejemplo, si se fijan, aquí en la ley de Ampère, que es la última, aparece una densidad de corriente J, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar algo respecto a esta corriente y a reexpresar esta parte de la 4, las otras 3 quedarían como están. Entonces voy a cambiar de pizarra. Entonces aquí vamos a decir, para un material, y aquí voy a isotrópico, homogéneo, lineal. Voy a, ¿cómo se dice? Ahorrarme todas esas palabras y cuando diga IHL, pues me refiero a isotrópico, homogéneo, lineal, ¿sí? Para este medio debe haber una relación entre la densidad de corriente, la densidad de corriente libre y el campo eléctrico. Y el campo eléctrico, es decir, fíjense bien. Obviamente, fíjense bien, si ustedes analizan esto, si nosotros tenemos un material conductor, el cual sometamos a un campo eléctrico, si hay corrientes libres, hay corrientes que están ahí, no porque haya presencia de un campo magnético ni porque el objeto sea magnetizado, no, sino que hay una corriente ahí por un agente externo, ¿no? Entonces, esa corriente va a tener que estar relacionada con el campo eléctrico y con las propiedades del material, porque por eso hay diferentes tipos de materiales, conductores eléctricos, aislantes eléctricos y etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros decimos que para este tipo de material, la J sub L que aparece en la ley de Ampère, pues debe ser función del campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si nosotros suponemos esta relación, podemos nosotros decir que la relación es lo más simple posible y que es lineal y que hay un factor de proporcionalidad. Entonces, es decir, esto, suponemos que la relación entre ellos es la siguiente, simplemente una constante de proporcionalidad. Vamos a decir que la JL, como el caso más simple, es igual a una sigma C por el campo eléctrico. Esta sigma C, ¿quién es? Es una constante de proporcionalidad, ¿sí? Entonces aquí decimos constante de proporcionalidad, ¿sí? Pero esta constante de proporcionalidad sí tiene un nombre y recibe el nombre de, y lo voy a poner aquí, es el nombre de conductividad. Conductividad eléctrica. Bueno, ahí se me pasó, ¿sale? Pero bueno, entonces nosotros estamos diciendo que la JL está relacionada con el campo eléctrico en una relación proporcional, donde esta es la constante, pero esta constante sí tiene un
sentido físico y en realidad es la conductividad eléctrica. Esta conductividad es una constante que está medida para diferentes materiales que nos dice qué tanto conduce la corriente un material, ¿verdad? Y de acuerdo a su valor podemos saber si es un aislante o un conductor eléctrico. Entonces, dada esta relación, vamos a decir que en la corriente libre, además de esta relación, deben considerarse corrientes libres producidas por agentes externos. Entonces, aún cuando nosotros estamos trabajando con una corriente libre y ya encontramos o suponemos que su relación con el campo eléctrico es esta, aún así nosotros tenemos que considerar un tipo de corrientes externas, ¿sí? Como para tener todos los fenómenos. Ya cuando ustedes estudian algo en específico, pues ahí ustedes dicen, bueno, yo estoy, por ejemplo, estoy analizando esta corriente que se mueve sobre este material, pero estoy aislando todo mi experimento y ahí ya pueden cancelar el término de corrientes libres, pero si no, pues tienen que agregarlo. Entonces, para hacer esta consideración, nosotros ponemos que esto es igual a la sigma C por E más ese término de corrientes libres que lo voy a poner como JL'. Este término es este que digo aquí, corrientes libres producida por agentes externos, ¿sí? Que les digo que muchas veces si ustedes checan su experimento y quitan ciertas corrientes, pues pueden cancelarlo, pero si no, pues tienen que agregarlo. Entonces, ya que tengo esto lo voy a sustituir en la ley de Ampère, ¿verdad? Entonces, en la anterior, que era la expresión número 4. Entonces decimos, al sustituir esta corriente en la ley de Ampère, que era la ecuación 4, ¿verdad? En la ecuación 4, pues nosotros encontramos lo siguiente, que va a ser rotacional del campo magnético B igual a, iba JL, era mu por JL. Entonces es mu por esto, mu, entonces voy a tener mu por sigma C por E, más mu por JL, ¿sí? Más mu por epsilon por la parcial del campo eléctrico respecto del tiempo. Y entonces esta es la ley de Ampère. Ley de Ampère para medios isotrópicos, homogéneos y lineales, ¿sí? Entonces, en realidad, la 1, la 2 y la 3 quedan como están, pero la 4 sí cambia aquí. Y esto está en términos de las constantes mu y epsilon, que son constantes del material, del campo eléctrico y magnético y de la conductividad eléctrica, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ay, perdón. Entonces, hasta aquí ya tenemos las ecuaciones de Maxwell para este tipo de medios en específico. Y después vamos a retomar estas ecuaciones, por eso las quería obtener, ¿sale? Y bueno, ya dudas, algo que quieran comentar, ¿no? No, creo que no. Ok,
Entonces, a partir de esto, nosotros ya tenemos o estamos ya podemos obtener la ecuación de onda para ondas electromagnéticas, pero antes de eso vamos a ver un poco de ondas en general. Es muy poquito lo que vamos a ver de eso. Nada más hay que recordar ¿cómo se llaman? Sus cursos de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces voy a cambiar de pizarra y vamos a seguir con ondas en general. Todavía no estoy con ondas electromagnéticas. Y lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una onda, ¿verdad? Una onda es una perturbación propagándose en un medio unidimensional. Vamos a comenzar con este tipo de ondas, unidimensional. Ok. Entonces, esta es una onda. Un ejemplo típico de una onda unidimensional es una cuerda, ¿sí? Entonces, una cuerda, por ejemplo, si yo tengo aquí una pared, ¿verdad? Tenemos una pared y un extremo de la cuerda está sujeto a esa pared. Entonces, imagínense que ustedes, pues, el otro extremo lo mueven y ustedes pueden ver cómo un punto, si ustedes se fijan en un punto de esa cuerda, es como si ese punto se moviera o se propagara en el medio, ¿no? Hasta que termina y cesa. Y ese movimiento es, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ay, no, ya se me fue. Bueno, el caso es que esa cuerda hace esto cuando nosotros la movemos, ¿verdad? Entonces, cada punto de esta cuerda se propaga y es una perturbación que se propaga hasta el extremo final de la cuerda, ¿sí? Y luego se regresa, puede verse cómo se regresa. Entonces, una cuerda es un ejemplo típico de una onda, ¿sí? Es un ejemplo típico y básico, ¿no? Entonces, esta nosotros la podemos ver como que se propaga solamente sobre el eje X, porque un punto de aquí solo se va a mover sobre el eje X, ¿verdad? Entonces, va a depender del eje X y del tiempo. Entonces, aquí decimos, la onda está descrita, obviamente en una dimensión, por una función que, como podemos ver ahí, nosotros, bueno, la voy a llamar A, que depende de dos parámetros, que depende de X, de su posición en el eje X y del tiempo, ¿sí? Por una función que satisface la siguiente ecuación diferencial parcial, ¿sí? La ecuación que satisface una onda, pues es la siguiente. Es la segunda derivada parcial de A respecto del tiempo menos A cuadrada de la segunda derivada parcial de A respecto a la posición igual a 0. Esta la voy a llamar ecuación 1, pero esto es ecuación de onda en una dimensión. La ecuación de onda en una dimensión, ¿sí? Y aquí nosotros decimos que esta A es una constante. A minúscula, esta A es una constante, que cuando ya hablamos de una onda en específico, pues tiene un sentido físico, ¿verdad? Es una velocidad o es algo así. Entonces, en este caso es
una constante. Que después vamos a ver qué es, ¿no? Pero en este caso, pues solo decimos que es una constante. Y esta sería la ecuación de onda. Lo importante de esto es determinar la forma de A de esta función, ¿sí? Sabiendo que satisface esto. Y es lo que vamos a hacer, bueno, un poquito de lo que voy a hacer hoy y vamos a continuar en la siguiente clase. Entonces, vamos a decir aquí, para dar solución, para dar solución a la ecuación 1, suponemos que la función A mayúscula, que depende de X y de T, es igual al producto de dos funciones. Es decir, lo siguiente. Si ustedes recuerdan algo de sus de ecuaciones diferenciales de su curso, pues en este caso lo más simple es suponer que A, aquí voy a poner A, no es vector, ¿verdad? A como función de X y de T, pues es igual al producto de dos funciones con variables separadas, que sería, voy a poner que es igual al producto de una función T mayúscula, que depende de T minúscula, por una función X mayúscula, que es función de X minúscula, ¿no? Entonces, A es el producto de estas dos funciones. Y a esta la vamos a llamar ecuación 2. Entonces, si yo supongo esta solución, esta forma de A, pues esto tiene que satisfacer esta ecuación. Y vamos a decir eso. Voy a cambiar de pizarra. Como A de X, T es solución A1, solución A1, entonces debe satisfacerla. Y si la satisface, pues entonces nosotros podemos hacer satisfacerla. ¿Qué dice? Dice un compañero que si le puede regresar poquito a la anterior, que porque si no me jala. Ok, ahí está. Ok, muy bien. Y aquí, bueno, como esta función es solución a 1, pues la debe satisfacer, ¿no? ¿Y qué significa que la satisface? Pues que la podemos sustituir. Entonces, yo voy a sacar si A, como lo tenía ahorita, es igual al producto de dos funciones, que era T de T por X de X, pues entonces voy a sacar sus derivadas parciales. La derivada parcial de A respecto a T minúscula, fíjense bien, esta función solo depende de X minúscula, entonces es una constante, ¿verdad? Entonces nada más sería la derivada de esto por esto. Pero esta derivada, como esta función solo depende de una variable, pues no va a ser parcial, va a ser ordinaria. Entonces aquí voy a tener que es X de X minúscula por la derivada ordinaria de T respecto de T. Y si saco su segunda derivada parcial de A respecto de T, pues es lo mismo. Esto solo depende de X, entonces es una constante y la ponemos X como función de X. Y aquí pues sí sería la segunda derivada, entonces voy a tener segunda derivada de T y también es ordinaria respecto de T. Son ordinarias porque solo depende
de una sola variable. Entonces, iba uno, ¿cuántas ecuaciones llevo etiquetadas? 2, ¿verdad? Entonces a esta le voy a llamar 3, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo para lo siguiente, para la parcial de A respecto a X minúscula, y es exactamente lo mismo porque pues esta función solo depende de T y esta solo depende de X, entonces esta es una constante y esta es derivada ordinaria. Entonces me queda como T de T por la parcial de X mayúscula respecto de X minúscula. Y la segunda derivada parcial, pues es lo mismo. Segunda derivada parcial de A respecto de X minúscula. Ahí se me va la... Así. Igual a T de T por... Ay, ahí me equivoqué, ¿verdad? ¿Por qué no me dicen? ¿Dónde me equivoqué? A ver. Pues, ¿En la parcial? Sí, son ordinarias, ¿verdad? La derivada de X mayúscula respecto de X minúscula. Y aquí va segunda derivada de X mayúscula respecto de X minúscula. Entonces a esta la vamos a llamar ¿Esa es la segunda 4. derivada parcial? Ordinaria. Ah, ¿Dije pero parcial? es un Ah, 2, sí. ¿verdad? No es una L. Sí, este y este. Sí, son 2. No, es que no me sale. Bueno, este es número 4. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a sustituyendo 3 y 4. 3 y 4 en 1, ¿verdad? En 1, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener que... ¿Qué era la 1? Ah, era la segunda derivada parcial respecto a T, esto. Entonces voy a sustituirlo por esto y me queda X. Ahorita voy a omitir el argumento, ¿sí? Ustedes ya saben que X mayúscula es una función de X minúscula. Entonces pongo X por la segunda derivada de T respecto de T menos A cuadrada por la segunda derivada parcial, que va a ser por T por la segunda derivada de X respecto de X minúscula igual a 0. Esto resulta cuando yo hago la sustitución y acaba segunda derivada. ¿Sí? Ok. Entonces, ya que tengo esto, fíjense bien. Lo que yo en realidad busco es encontrar esta función X mayúscula y la función T minúscula, porque a partir de esas voy a encontrar A. A solamente va a ser la multiplicación de esas. Entonces aquí vamos a separar variables y vamos a decir separando variables, lo que hacían en ecuaciones diferenciales, separando variables, ¿no? Es decir, las X con las X y las T con las T. Entonces, en este caso voy a tener lo siguiente, voy a tener X, segunda derivada. Bueno, la segunda derivada, como son ordinarias, voy a utilizar la otra notación que ustedes ya conocen. Va a ser X por T bi'prima, ¿verdad? Menos A cuadrada T por X bi'prima igual a 0, ¿sí? Entonces, estas segundas derivadas son estas. Y luego voy a separar variables. Entonces, de aquí puedo decir que X T bi'prima igual
a cuadrado t x b'. Y luego vamos a separar, pues la t la paso para acá. Voy a pasar este término a t cuadrada para acá y la x para acá. Y ya voy a tener las variables separadas y voy a tener t b' entre a cuadrada por t igual a x b' sobre x. Y esta ecuación es donde ya tengo separadas mis variables. Y a esta ecuación le vamos a llamar 5. ¿Sí? Entonces, ya ahí ya casi tenemos bueno, no tenemos la solución, pero ya separamos las variables, que es lo importante. Y ya se van a aplicar métodos que ustedes ya vieron. Y ya hasta ahí le voy a dejar. Bueno, hasta aquí no, todavía me falta un paso. Voy a cambiar de pizarra. Entonces, en la ecuación 5, las variables, o más bien, las funciones están separadas. Las funciones x mayúscula y t mayúscula están separadas. Y esa igualdad solo se puede dar si y solo si, fíjense bien, porque estoy diciendo sí, solo si. Voy a regresar un poquito. Aquí, nosotros tenemos, esta es función de t, ¿verdad? Y esto es función de x minúscula, esto es función de t minúscula y esto es función de x minúscula. ¿Cómo es posible que yo tenga una igualdad entre funciones diferentes con variables diferentes? No se puede en ningún caso, excepto en uno, cuando estas dos sean igual a una constante, ¿no? Entonces, eso solo se puede dar si y solo si son iguales a una constante. Si no, no se puede, porque no puedo tener yo una función dependiente de x igual a una función dependiente de t. No se puede. Entonces, esto significa que nosotros vamos a tener que era, ¿qué? t' sobre a cuadrado por t igual a xb' sobre x, bueno, son x mayúsculas, sobre x, y esto tiene que ser igual a una constante que yo la voy a llamar lambda cuadrada. Se elige así para que nos ayude en la solución de la ecuación, ¿sí? Entonces aquí lambda cuadrada es una constante. Aquí ponemos que es constante. Una constante de separación de variables. No, una constante. ¿Por qué le pongo así? Una constante. Simplemente es una constante. Arriba ya expliqué por qué tienen que ser igual a una constante. Porque solamente en ese caso pueden ser iguales, ¿sí? Y entonces, de aquí, esta va a ser número 6. De la ecuación 6, se observa que se tienen dos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2 a resolver, ¿verdad? Tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Una es que esto es igual a esto, entonces de ahí resulta la ecuación xb'
menos más lambda cuadrada por x igual a 0. Esto es la ecuación 7. Aquí lo que hice fue tomar esta igualdad, paso este multiplicando para acá y luego esto lo paso restando y por eso se hace 0. Tomo ahora la siguiente igualdad, esto igual a esto, y hago exactamente lo mismo y nos queda tbi' más lambda cuadrado a cuadrado t igual a 0. Y tengo que resolver estas ecuaciones diferenciales. Ya no funcionó. Ya se acabó. Entonces lo voy a hacer, ya nada más hasta aquí lo voy a dejar. Aquí pónganle número 8, ¿sí? Entonces aquí es que el lápiz ya se descargó. Entonces, pues ya todos ya casi acabamos. Le pone número 8 y estas dos son dos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2 con coeficientes constantes. Y de tarea van a tener que resolver estas dos ecuaciones para la siguiente clase, ¿sale? Van a obtener la función x y la función t. Acuérdense que esta depende de x minúscula y esta depende de t minúscula. Y estas son constantes. Entonces, este método lo vieron ahí en su curso de ecuaciones diferenciales. Busquen ecuaciones diferenciales de orden 2 con coeficientes constantes. Entonces van a encontrar el método del polinomio característico y a partir de ahí encuentran las raíces y encuentran la solución, ¿sí? Esto para mañana no, es para el lunes, ¿verdad? Entonces ya sería todo por hoy. Después de esto vamos a seguirle el lunes, ¿sí? ¿Dudas? Por el momento no, en la tarea tal vez. No, Ok. No, ahí está. Chequen ya llevaron ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, ya. Sí. Ah, ok, pues chequen ahí sus apuntes y son muy fáciles de resolver las dos. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, pues ya por hoy sería todo. Nos vemos mañana para la clase de termo. Hasta aquí sería todo, ¿sale? Gracias. Dejo de compartir. Gracias.